Hola, ¿cómo están? Yo sé que todos amamos una buena historia de misterios. De misterios en el sentido de revelar secretos ocultos. Así que en los próximos videitos prepárense porque les voy a contar un par de cosas que descubrí que vamos a pasmar todos. Yo pasmé, así que imagino que ustedes van a tener una reacción muy similar a la mía. Así que de ahora en más me presento. Hola, soy Florencia, la próxima excomungada favorita. Pero bueno, todos estos temas tienen que salir a la luz en algún momento. Así que si esa es mi misión, acá estoy poniendo la cara y diciendo las cosas como son. Para nadie es novedad que hay un grupo secreto de personas que secretamente digitan el mundo, muy secretamente, tras puertas cerradas. Más de la mitad de los presidentes americanos pertenecen a estas logias, a estas sociedades secretas y sociedades muy secretas. Casi todas fueron creadas en el tiempo medieval y fueron moldeando la sociedad, los imperios, los gobiernos, de la exacta manera que a ellos les resultaba conveniente en ese momento. Y lo siguen haciendo hasta hoy en día. Moldean el comportamiento y el carácter de las sociedades a base de ocultismo, magia y alquimia. Pero, ¿quiénes son realmente esta gente que se oculta atrás de las banderas de sociedades secretas? ¿Quién les inventó a las sociedades secretas? Y lo peor del caso, ¿cuál es el verdadero objetivo? Bien, aparentemente esta respuesta es tan simple como que estas sociedades secretas fueron creadas por los templarios en principio, y no es tan alocado el tema si es que rastreamos un poquito la historia de esta gente que ustedes han visto en el video anterior. Tenían un fin aparentemente noble, que era de resguardar los secretos de Cristo. Pero la cosa se fue poniendo más y más oscura a medida que fueron pasando los siglos, hasta que salieron de la escena pública. Simplemente se desaparecieron en la historia, no hay más registros, nadie más habla de esto. Pero en el fondo, detrás de escena, tras bambalinas, nunca dejaron de manejar los hilos de la sociedad. Claro que hay secretos que si fueran liberados directamente al público le darían un patatún colectivo a toda la humanidad. Y todos sabemos que la mayoría de los presidentes norteamericanos son masones, que es la principal sociedad secreta. Esta sociedad sabemos que hace uso de rituales secretos para conseguir sus objetivos. La masonería tiene un origen muy antiguo, un origen que remonta allá al tiempo de los caballeros templarios. Existe un lugar en Turquía que se llama Montañas Amanus, donde hay un castillo, la fortaleza de Bagra, muy importante para la masonería. Es en este lugar que muchas de las reliquias de los caballeros fueron encontradas y secretamente confiscadas por el Vaticano, que mantiene todos esos documentos y artefactos en extremo secreto. Pero a raíz del descubrimiento de la principal fortaleza de los templarios es que se pudo saber cómo son sus construcciones. Pero, ¿quiénes son estos templarios? Ya hablamos de esto en el video anterior. Así que rapidito. Bueno, oficialmente la historia cuenta que es una organización militar religiosa que se formó hacia el 1119 después de Cristo. Para que vean cómo toda la vida, desde que el mundo es mundo, la religión y la guerra han estado de la mano. Originalmente, la misión que tenía esta gente era de proteger a los peregrinos que salían en dirección a Jerusalén, desde los puntos de salida. Proteger para que no sean robados y saqueados en el camino. Y claro que esa era una excusa. Pero ahora dejamos un cachito Turquía y viajamos a Portugal. Específicamente a la ciudad de Sintra. Ahí existe un lugar llamado Palacio de la Regaleira, que es un palacio gótico que está desocupado aproximadamente 30 años. Es un palacio que tiene una misteriosa historia que misteriosamente también se conecta con los caballeros templarios.
Este magnífico palacio fue construido alrededor de 1000 después de Cristo y adquirido en el siglo XIX por un excéntrico portugués llamado Carvalho Monteiro. Este señor tenía una verdadera fascinación por el ocultismo y toda la información que te estoy pasando es de este libro, The Forbidden Universe. Este señor Carvalho Monteiro invirtió toda su fortuna en la compra y restauración de este castillo, agregando centenas de detalles de ocultismo en su interior, símbolos, estatuas, inscripciones que tiene una estrechísima relación con la masonería y con los caballeros templarios. Esta propiedad fue adaptada para que sea un verdadero santuario del ocultismo y todos los años recibe miles de visitantes movidos por la curiosidad. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gustan las historias prohibidas o las sociedades secretas? Basta que algo sea secreto para que todo el mundo quiera saber qué es. Pero este castillo oculta un secreto que por mucho tiempo estuvo resguardado del público y ahora, hace un par de años, sale a la luz. Hay un sector específicamente que llama muchísimo la atención. Es una estructura subterránea conocida como el Pozo Iniciático. Algo así como una torre invertida que llega a 27 metros de profundidad y fue construida con la intención de hacer una analogía muy clara a los 9 círculos del infierno descritas por Dante Alighieri en la Divina Comedia. No me digas que no tenés idea quién es Dante Alighieri con su Divina Comedia, ¿no es cierto? Dante Alighieri, un eximio poeta italiano que escribió en verso y en prosa toda una descripción de los 9 círculos inferiores y los círculos superiores. Una hazaña tremenda para la época que realmente vale la pena conferir. Yo les voy a dejar en la descripción el link de un resumen, una persona que encontré en YouTube que la verdad que lo explica resumidamente en 15 minutos muy bien y me pareció muy interesante. Así que no dejen de verlo porque vale la pena. Es muy difícil leerla, entiendo, porque es en prosa antigua, así que es mejor ver la interpretación de esta persona. En el poema de la Divina Comedia, Dante nos cuenta los 9 ciclos del camino hacia el infierno, que son el limbo, la lujuria, la gula, la ambición, la rabia, la herejía, la violencia, el fraude y la traición. Y justamente esta torre invertida está diseñada para que a medida que pases de un ciclo a otro, vas sintiendo cómo cambian las realidades. Cada una de las personas que entra ahí tendrá que lidiar con sus propios demonios internos. Este pozo no fue construido por Carvalho, como dice la historia del propio palacio. Se encontraron registros en diarios templarios que hacen mención a este pozo y además, tanto el tipo de construcción como la simbología que fue empleada es la misma que se encuentra en el Palacio de Bagra en Turquía. Por lo tanto, Carvalho solo restauró este pozo. Pero ¿cómo saber si fueron realmente los templarios los que construyeron esta obra? De hecho, muchísimo antes de que Dante Alighieri escribiese la Divina Comedia. Socorro, acá se nos plantea la situación de quién nació primero, el huevo o la gallina. Claro está que Dante Alighieri también era iniciado y sabía exactamente de lo que estaba hablando. Pero si los templarios eran solamente meros guardianes de los peregrinos, ¿para qué necesitaban ellos construir un portal al infierno? Porque al final del pozo hay un verdadero laberinto de túneles que salen en absolutamente todas las direcciones. Algunas truncadas, otras terminan saliendo a la superficie, otras salen a habitaciones y otras a las capillas de la zona, recorriendo varios kilómetros. Nos queda claro que el amigo Carvalho Monteiro no compró este lugar solamente porque le gusta el ocultismo, ni por mero excentricismo, como pretende difundir la historia del castillo. Este señor buscaba algo muy importante que los templarios escondieron allí. Buscaba el Santo Grial.
que, de acuerdo a la tradición cristiana, fue una copa de madera que Jesús simplemente utilizó una única vez para la última cena. Y ahora es cuando la cosa se está poniendo buena porque todavía no sabemos exactamente quiénes son los caballeros templarios. Es claro que nadie se cree que era un grupo de gente que hacía city tours medievales. Los templarios viajaban por todo el mundo buscando artefactos mágicos, artefactos que ellos decían que eran religiosos, pero la realidad es que nada tenía que ver con la religión o con Cristo. Ellos querían esos objetos porque todo objeto intencionado tiene poder. Por eso andaban por el mundo recolectando y acaparando estos objetos intencionados para acumular su poder. Hay un documento impreso por el primer rey de Portugal, que es una especie de escritura de la propiedad y sus tierras, transferida a nombre de los templarios. Y lo que llama más la atención por acá es que ahí, en ese símbolo que parece que dice Portugal, es un anagrama en realidad. En un análisis más profundo de este sello, podemos notar que Portugal es Portugral. O sea que el santo grial que fue llevado hacia este hombre y que luego de tornarse el primer rey, a modo de agradecimiento, le confiere la escritura de esa propiedad y de esas tierras a los templarios. Decime si seguís sin creer en el potencial que tiene un objeto intencionado, porque es imposible que una franjita de tierra como Portugal, con un pequeño ejército que tenía al mando este primer rey, le ganase a uno de los ejércitos más importantes de Europa en ese momento, que era el Imperio de Castilla. Recuerden que Portugal se independiza de Castilla y queda, esa pequeña franja, que no es mucho. Entonces, solamente con un objeto, con algo muy poderoso, un arma secreta muy poderosa para poder ganarle al poderoso ejército de Castilla. Recién ahora, toda la historia me hace sentido. Mucha gente asocia esto de la masonería con rituales satánicos y puede ser que se haya corrompido un poco a lo largo de los años, pero lo cierto es que la masonería siempre ha practicado rituales cristianos. Sí, vos me dirás, ¿estás loca vos? Si los curas abominan los rituales. Sí, pero la Iglesia Católica robó muchos rituales paganos de los druidas de Europa del Norte y los aplica para beneficio propio. ¿Y por qué la Iglesia Católica lo abomina? Porque en realidad ellos no quieren que vos te puedas beneficiar de esto. Solamente ellos se pueden beneficiar de esto. Por eso es que lo han demonizado tanto. Pero la verdadera verdad es que estos rituales son paganos y llevan a una gran expansión de conciencia. Cuando uno expande la conciencia, tiene una visión más amplia de lo que está pasando y una capacidad mejor de discernir lo que está bien de lo que está mal. Pero al final el Santo Grial no es solo una taza. Sí, es una taza, pero es increíble el poder que tienen los objetos intencionados. Por eso que un buen talismán funciona de protección. Y es por eso también que a lo largo de los siglos medio que se mitificó mucho el tema del Santo Grial, que una cosa, que otra, porque se quiere hacer creer que ese objeto no existió, que ese objeto no existe, o que no tiene la importancia que sí tiene. Se quiere hacer parecer que ese objeto se ha perdido, pero seguro está guardado en el Vaticano y es por este el motivo que todavía se sostiene la institución. Y no estamos hablando de la fe en Dios, en Cristo, en la Virgen, en el Espíritu Santo. Yo creo en todas esas figuras, pero no en la institución de la Iglesia Católica y se mantiene a duras penas a fuerza de objetos intencionados. Volviendo a Sintra, en la Quinta de la Regalera, hay un banco ahí que hace alusión al cáliz, que en realidad estuvo en ese lugar en algún momento. ¿Será que Carballo realmente lo encontró ahí? Bueno, ese punto no sabemos. Él falleció en 1920 llevándose los secretos del pozo iniciático a la tumba. Pero si este objeto supuestamente tan sagrado, ¿por qué los templarios lo guardarían en un lugar que representa el infierno?
Así es, el cielo y el infierno están más conectados de los que nos podemos imaginar. Y sí, necesitamos bajar al infierno para merecer el cielo. Y bajar al infierno significa ingresar en un viaje adentro nuestro para pelear con nuestros propios demonios, para poder sanar nuestras heridas emocionales, para poder estar equilibrado antes de poder merecer el cielo. ¿Y ya viste alguna iglesia que haga foco en el viaje interior, en conocerse, en sanar las heridas emocionales? No, siempre hacen foco en lo que está afuera, que lo que Dios dice, que lo que Dios manda, que lo que Dios... Siempre distrayéndonos para que busquemos nuestra felicidad o nuestras ideas fuera y no escuchemos nuestra voz interior. Y con esto no pretendo cambiarle la religión a nadie, no pretendo que nadie deje de tener su fe. Personalmente no creo en la institución de la iglesia ni en lo que dice la Biblia, pero sí creo en Dios, sí creo en Cristo, en la Virgen, en el Espíritu Santo y en la verdadera historia de Cristo, que yo lo conté ya en Verdades Reveladas 1, 2 y 3. Podés ir a verlas si no las viste, son unos videos muy interesantes. La verdadera historia de Cristo, que la vengo descubriendo de a poco también, un poco a los tumbos. Es muy difícil copilar todo esto porque no hay alguien que cuente las cosas más fluidamente. Entonces se lee una cosa acá, una cosa allá, y bueno, y uno va atando cabo y sacando mis propias conclusiones. Por esto estos videos son muy personales de mi opinión también, no son verdades absolutas. La iglesia crea el villano y luego te da la solución, que es Dios, a través del cura, del obispo, del papa. O sea, venía a mí, que yo voy a hablar con el viejo allá a ver si él te va a perdonar o no, pero tenés que venir a mí, vos no podés hablar directamente con el viejo. Vení a mí, contame tus problemas, contame cuántas propiedades tenés y de acuerdo a eso negociamos a ver cuánto te sale redimirte. ¿Te suena conocido? Bueno, espero que les haya gustado este videito y no me maten. Como les digo, esto no es para nada una verdad absoluta, es mi punto de vista, mi interpretación de los hechos de la historia. Así que, besos de luz.